de Colombia, en donde estamos llevando a cabo este proceso de prospectiva hace ya un tiempo, ya hace unos 20 añitos o más tal vez. Muy grato estar con ustedes y muy honroso. Me dijo Beatriz que preparara una corta presentación orientada a este tema, al tema de la prospectiva, al tema del futuro. Sin embargo, yo quise ponerle como un valor agregado a esto, que podría ser un ejemplo, una primera aproximación, es la palabra más concreta, una primera aproximación de lo que puede ser América Latina en la pospandemia. Pero porque pues es un tema en el cual estamos metidos todos de cabeza y es por esa razón. Pero como pues me dijo que era una cosa muy corta, entonces va a ser algo pues no muy extenso, con el objeto de que haya un espacio para preguntas, para una reflexión al respecto, etcétera. Si eres tan gentil, Joaquín, te agradecería mucho que me permitieras compartir la pantalla. Sí, un segundo. Creo que ahí lo puede hacer ya. Ah, bueno, maravilloso. Intente, si no me avisa y intentamos de nuevo. Sí, está perfecto, está perfecto. Bueno, ok. Abrí con la esperanza que todos vean. Sin embargo, déjame ver. Acá, me faltaba una cosa pequeñita. Ok. Bueno, yo titulé esta intervención de esta manera. ¿Qué es la perspectiva estratégica? Este es un título un poco, si se quiere, genérico. La perspectiva, como ustedes saben, es una disciplina que tiene como finalidad la exploración y el análisis del futuro. Es una disciplina cuyo objeto de estudio es el futuro. Quiero saber si están todos escuchando bien o le puedo subir el volumen a esta cosa. Ustedes me dirán. Bueno, ok. ¿Qué es el futuro? Tiene que ver con el tiempo y tiene que ver con esta definición de Aristóteles, que me parece que es tal vez uno de los conceptos más precisos. ¿Qué es el tiempo? Sobre esto se ha hablado mucho, sobre esto hay varias corrientes, pero esta definición de Aristóteles me parece que es muy práctica. Mire, es la medida del movimiento según un antes y un después. Y el movimiento es el cambio. Y ese antes es el pasado y ese después es el futuro. Y la percepción que tenemos del movimiento es el hoy. Ahora, de manera mucho más pragmática, la Real Academia de la Lengua define el futuro más bien no lo define, sino lo describe, y un poco tautológicamente, diciendo es lo que está por venir. Bueno, es tautológico eso, pero de alguna manera nos introduce en el tema. Prospectiva es una de las corrientes, de las escuelas, de las maneras de analizar el futuro. En este momento en el mundo hay dos grandes corrientes. La corriente norteamericana y la corriente francesa, que se puede llamar la corriente europea, porque evolucionó, como ustedes saben, después, es decir, la perspectiva como tal, que evolucionó en el foresight y en otras formas de foresight. Pero podemos sintetizar esto en dos grandes escuelas. ¿En qué se diferencia? Para ponerle un nombre genérico, las podríamos llamar estudios de futuro. La escuela norteamericana se caracteriza porque lee la realidad de manera lineal. El futuro lo lee de manera lineal. Es decir, se arriesga a adivinar, entre comillas, lo que va a acontecer. Es decir, es predictiva. Nos dice lo que va a pasar, porque es lineal, obviamente. Esto nace, como ustedes saben seguramente, a finales de los años 40, después de la guerra, y el nombre es forecasting. Y el forecasting fue una palabra que se acuñó, ha debido acuñarse la palabra pronóstico, que sería la palabra en español, pero se acuñó la palabra forecasting. Esa es una manera de explorar, de meternos en el futuro. La otra
es la prospectiva, que es de origen francés y que, como dije, pues ya tiene hijos y nietos en todo el mundo. Para nosotros el futuro no es uno, sino múltiple, son muchos futuros. Y si son muchos futuros, si nos preguntan, ¿y qué puede pasar más adelante? Y uno responde, mire, muchas cosas, entonces, pues aquí no se puede adivinar, aquí no hay adivinación, no hay predicción. Entonces, ¿para qué sirve esto? Sirve simplemente para reconocer esas ideas, esas situaciones de futuro, compararlas y elegir una de ellas para construirla. Entonces, el futuro se puede elegir y por lo tanto se puede construir. Hay, por lo tanto, un planteamiento filosófico, epistemológico, pues muy concreto y preciso y muy diferente de la manera como se analizaría este tema o esta situación en el mundo norteamericano. Y uno siempre se pregunta, bueno, pero ¿por qué si el futuro pues es una idea de todas maneras que está en la cabeza de todos los seres humanos, ¿por qué no hay una sola forma, una sola manera de analizar lo que puede acontecer? Yo la explicación que tengo es que estas dos escuelas y lo mismo las subescuelas que pueden aparecer obedecen a una sola condición, que es la cultura. Detrás de esto hay una serie de patrones culturales, de condiciones culturales, que hace que para el anglosajón sea mucho más lógico la predicción y mucho más pragmática la predicción, de que hay toda una carga cultural, ¿verdad? Mientras que en el ámbito francés, pues el tema de la elección, de la libertad, de la voluntariedad, entonces haría parte de esta situación cultural. Un ejemplo muy rápido. Miren, predicción del futuro. La escuela norteamericana. Yo la he llamado la escuela determinista, porque para ellos el futuro es único. Un ejemplo sencillito, en donde funciona muy bien, porque es que la predicción no siempre funciona bien, pero en este caso funciona muy bien, que es el tema poblacional. Lo que ven ustedes aquí en color naranja es la población de hoy. Y lo que está en color azul es la población del año 2100. Entonces, en Asia 4.400 millones, van a ser 4.900 millones, simplemente una proyección. En el África, que es interesante, 1.200 millones y van a ser 4.400 millones hacia el año 2100. Eso es la región que va a crecer más en el mundo. La variable que explica esto pues, es el índice de fecundidad, el índice de natalidad. Y detrás del índice de natalidad, pues hay también una carga cultural, una condición cultural. Pero esto es forecasting, esto es, por lo tanto, predicción, esto es la escuela norteamericana. Europa son 700 millones, en el año 2100 van a ser apenas los mismos 700 millones, también por razones culturales, el índice de natalidad, el índice de fertilidad. Nosotros en América Latina somos 600 millones, nuestra cultura está cambiando un poco, vamos a crecer apenas 100 millones hacia el año 2100. En América del Norte, en Estados Unidos, son 400 millones, serían 500. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que ese crecimiento, estos 100 millones de más, cuál es la explicación? A mi juicio, la explicación es la presencia de las minorías, especialmente las minorías latinas. Entonces, con estas cosas, con una proyección como estas, con una manera de figurar lo que va a suceder, uno puede sacar conclusiones. Primera conclusión, ¿qué va a pasar en el futuro con el África? Pues el continente más pobre por un lado, el continente que está creciendo de manera mayor, con mayor fuerza, en segundo lugar, y en tercer lugar el continente que tiene las mayores dificultades en este momento, por ejemplo, de tipo sanidad. Aquí pues acá ya estamos encima de un petardo, de una bomba. ¿Qué puede pasar con Europa, con una población que no va a crecer? Pues lo que va a acontecer es que van a requerir mano de obra. La solución podría estar en los emigrantes, igualmente en los Estados Unidos,
pero como los detestan, entonces están frente a un conflicto. ¿Qué va a pasar con los Estados Unidos con una población latina que tiene un ritmo de crecimiento mayor que la población norteamericana? Porque ¿por qué Europa no crece? ¿Y por qué Norteamérica, por lo menos la mujer norteamericana, no quiere tener hijos? Es que es cultural, ¿no? La mujer europea y la mujer norteamericana quiere tener 0 hijos entre los 18 y los 35 años. Y entonces, pues bueno, esto hace que nos enfrentamos frente al caso de las latinas que sí quieren tener hijos. Y si esta es la tendencia hacia futuro, aquí hay una serie de consecuencias importantes. Se va a desplazar poco a poco la cultura tradicional clásica anglosajona de los Estados Unidos y comienza entonces a permear mucho más la cultura latina. ¿Y qué es la cultura? La cultura es la lengua, la cultura es la religión, la cultura es los demás fenómenos propios de una población. Entonces, pues los Estados Unidos hacia futuro se pueden volver más latinos. De hecho, esto ya lo identificó un sociólogo de Harvard llamado Samuel Huntington y escribió una obra al respecto. De hecho, claro que fue un poquito drástico porque dijo, mire, vamos a ser colonizados por una población de latinos. Sí, eso es cierto. Claro que no hay que decirlo así, pero sí, las cosas van para allá. Bueno, esto es forecasting. Pero miren lo interesante que es el forecasting. Entonces, el forecasting está agarrado de tendencias. ¿Esto qué son? Tendencias. En la medida en que la tendencia es fuerte, la predicción es más obvia. En la medida en que es menos fuerte, esa anticipación de predicción es menos obvia. La perspectiva es otra cosa, ¿no? Para nosotros el futuro no se adivina, sino se construye. Esto nace en Francia. El padre de la perspectiva es Gaston Berger, finales de los años 50. Es un filósofo y economista que fue quien le dio el nombre a esta disciplina, tomándolo del verbo prospicere. Prospicere en latín significa ver a lo lejos. Dijo, y es lo que yo necesito, una disciplina que nos permita ver a lo lejos. El pensamiento de Berger, pues Berger murió en los años 60 en un accidente de tránsito, pero el relevo lo tomaron pues varios. Estos son tal vez los más conocidos, la familia Jouvenel y el grupo Futuribles, que es toda una empresa de análisis de futuro, ¿verdad? Y sobre todo, hacia los años 70, Michel Godet, que fue mi maestro y a quien estimo y respeto muchísimo. Godet es muy importante. Godet es muy importante porque hasta en los años 70 la prospectiva se hacía de manera espontánea. Había reuniones y entonces la gente opinaba, identificaba tendencias, se atrevía a pensar lo que podía ser la evolución hacia el futuro de cualquier tema X. Y esto se ponía por escrito y entonces pues esta era la manera como se comenzó a hablar de lo importante que sería ver el futuro, qué podría pasar en el futuro, cómo podemos prepararnos para situaciones que acontecerían en el futuro. Hasta que llegó Godet en los años 70 y dijo, mire, qué interesante, pero pongámosle seriedad a esta cosa. Y Godet le dio a la perspectiva un modelo y un método de una base matemática muy sólida, que pues ustedes con toda seguridad se han encontrado con la propuesta metodológica y epistemológica de Michel Godet. Que pienso que es un aporte supremamente importante. Pero esto ya tiene hijos y nietos, el Forsyth, y el Forsyth también, el Forsyth británico, y después emigra a otros países, Hungría y sobre todo en los países nórdicos, y hay elaboraciones propias. Pero detengámonos un instante en la escuela voluntarista. ¿Por qué se llama voluntarista? Porque pues para nosotros el futuro no se adivina, sino que se construye. Pero aquí la razón está en esto. En la teoría de Aristóteles, la medida del movimiento según un antes y un después. Mire, para nosotros el presente es hijo del pasado. Lo que estamos viviendo como presente se explica por situaciones y por decisiones
buenas, regulares o malas, afortunadas o desafortunadas que se tomaron en el pasado. Esto es, cuando hablo ahorita de la pospandemia, vamos a ver lo importante que es esto. Entonces hay una relación causa-efecto entre el pasado y el presente. Si existe esa relación de causa-efecto entre el pasado y el presente, también la hay entre el presente y el futuro. Porque lo que va a acontecer en el futuro se está decidiendo hoy, se está decidiendo en el presente. Y en este momento aparece la perspectiva y nos dice, mire, ¿sabe qué? Yo les voy a ayudar a tomar las mejores decisiones para que el futuro sea plausible, para que cuando pase el tiempo no nos estemos quejando y no estemos diciendo, pero ¿quién sería el que tomó estas decisiones tan nefastas, sino al revés? Qué bueno que se tomaron excelentes decisiones porque miren las conclusiones. En este momento aparece la perspectiva. O sea que la perspectiva en la toma de decisiones es fundamental. Para nosotros el futuro es múltiple. Voy a poner un ejemplo. Y ese ejemplo es este que yo quiero de la pospandemia. Pero esta es una perspectiva muy corta, porque es que la pospandemia es ahora. Bueno, puede ser 20 años adelante, pero la he tomado como el corto plazo, que no es de alguna manera el objeto propio de la perspectiva. Pero simplemente para traer un ejemplo de selección, de que el futuro se elige. Veamos. Todos sabemos que en este instante la pospandemia tiene dos variables. Es decir, que lo que explica el fenómeno como tal son dos grandes variables. Las condiciones médico-sanitarias que afectan a su vez las condiciones económicas. Esa es una reflexión muy sencilla. Lo que hace uno en perspectiva, lo primero es identificar las variables. Aquí son dos variables que son como obvias, ¿no? Es de la situación médico-sanitaria que generó la pandemia, está trayendo como consecuencia las condiciones económicas. Entonces, rápidamente, una explicación rápida de las variables. Al aparecer el virus, inmediatamente hay una reacción desde el punto de vista sanitario que tiene 4 modalidades. Primero, el confinamiento, que todos lo estamos viviendo, pero inmediatamente se ve la importancia que tienen los tests, las pruebas rápidas y lo ideal, la esperanza que tenemos todos en el tratamiento y en la vacuna. Que voy a mostrar, la información que yo tengo por lo menos, se esperan de septiembre a diciembre de este año. Bueno, estos datos los tomé del Foro Económico Mundial y pues esto es lo que se espera como vacunas y como medicamentos. Entonces, veamos muy rápidamente. Primero, este laboratorio, que es un laboratorio norteamericano, Moderna, y que está acá justamente, ellos esperan, según los datos que tiene el Foro Económico Mundial, que a partir de abril, entre 0 y 3 meses, se tenga la vacuna porque se está sometiendo en este momento a la última prueba, a la última etapa de la prueba, que es la prueba con seres humanos. ¿Qué pasa después de esos 3 meses? Que viene un momento de negociación en donde pues, se va también a llevar un tiempito, pero ojalá sea muy corto, negociación, después de la negociación, entonces la producción y después la distribución, y por eso, pues la conjetura que hacemos es que pues esto podría estar en el mercado mundial teóricamente por lo menos hacia finales de este año. Bueno, este es uno de los laboratorios y es el que va más adelantado, según lo que nos dice el Foro Económico Mundial. El otro es este laboratorio, Novavax, de cerca a Washington, de Maryland. La vacuna de ellos también está más o menos en el mismo momento y lo mismo, se espera pues que ya comenzó la prueba con seres humanos y se espera pues entonces hacia finales de año, por lo que dije, pues entonces podría estar.
Ok, la cuarta que está inventariada por esta base de datos mía es la que ya existe, que es la vacuna BCG, que como ustedes saben es la vacuna que se utiliza para la tuberculosis, ¿no? BCG significa bacilos de Calmette-Guerin, que son los dos investigadores que identificaron el bacilo, el virus, digamos, el bacilo de la tuberculosis. Y están haciendo una adaptación para el coronavirus. Sin embargo, la OMS ya le puso en alerta al cuerpo médico y al público en general que no esperaran mucho, que esa vacuna pues, no era muy, no se podía ser muy optimista. Ok, y la cuarta es una muy interesante de Oxford, de la Universidad de Oxford. Según lo que dice el Foro Económico Mundial, pues esto tardaría entre 12 y 18 meses. Ah, perdón, el histograma nos muestra en color negro el tiempo máximo y en color azul el tiempo mínimo. Dice entre 12 y 18 meses es lo que le atribuye el Foro Económico Mundial. Pero Oxford mismo ha dicho que no, que esto también son 3 meses y que más o menos el comportamiento es el mismo de las anteriores. Lo otro que está acá no son vacunas, son medicamentos. Y pues bueno, ahí está pues un poquito también, están en experimentación y también según la fuente mía, está el tema en meses que duraría la experimentación. Entonces, pues la situación del coronavirus es la causante de los cambios en el ámbito económico. Y estos son datos que yo tomé del Banco Mundial. Según el Banco Mundial, porque estos datos están apareciendo así, pues de manera constante, de manera permanente y constante. Pero pienso que esto es de los últimos, porque esto es abril, tal vez, sí. Sí, esto es abril no, esto es junio, perdón, Doctor, junio 2020. Según el Banco Mundial, el crecimiento de los países va a ser negativo. Y va a ser negativo porque todos sabemos cómo ocurrieron, por qué se desplomó la economía. Porque se afectó la demanda, al afectarse la demanda, porque toda la gente encerrada no podía consumir. Entonces, esto afectó a la oferta afecta a la producción a su vez, pues hace que se detenga el aparato económico y necesariamente pues el crecimiento de la economía va a ser negativo. Y entonces, pues es interesante ver este histograma o lo que piensa por lo menos el Banco Mundial, doctor, que ¿me por escucha? ejemplo, sí, Discúlpeme la interrupción, se nos está por cortar la sesión y sí, lo tenemos a nuestro invitado, un gran colega y amigo suyo, Miguel Ángel Gutiérrez, que nos cómo está no. esperando en la sala de espera. Si podemos, les pido a todos que cierren la sesión y vuelvan a ingresar al mismo link para que se actualice el tiempo. Esto es lo que tenemos que hacer para poder reiniciar el debate. Y doctor, yo volver a compartirle la autorización en la nueva sesión para que siga reproduciendo las filiminas. Ah, pues si quieres envíame al correo, a mi correo. ¿Lo tienes ahí tal vez? ¿O me sirve el anterior? No, es la misma, sí, es Ah, el mismo perfecto, link. perfecto. No hay Esto problema. ingresa, Ah, entonces yo salgo, simplemente salimos y vuelvo a entrar. Perfecto. así es. Tengo unos 10 minutos nada más, porque esto tiene que ser rápido. Acá este se está por cortar, pero bueno, seguimos en el próximo, ya, en 2 minutos. Ok, entonces salgo, salimos. Sí, gracias. Ok. Menos.